A continuación tendremos la presentación por parte de Roxana Montealegre. Roxana es directora de movilidad en SEDATU. Cuenta con una amplia carrera política, ha sido diputada local por Morena en Hidalgo, promoviendo una agenda progresista, destacando la aprobación de la interrupción legal del embarazo, así como la reforma para el matrimonio igualitario. Impulsó la aprobación del derecho humano a la movilidad en la Constitución local. Fue regidora en el Ayuntamiento de Pachuca, en donde recibió la Medalla al Mérito Municipalista por el trabajo realizado en materia de movilidad urbana. Dentro de la academia ha sido directora de vinculación con egresados, directora de promoción cultural y subdirectora del Instituto de Artes y titular del Departamento de Relaciones Públicas de la Coordinación de Cultura, todo dentro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Roxana tiene una formación como licenciada en Derecho, con especialidad en Derecho Penal, una maestría en Gestión Aplicada con énfasis en Prospectiva por el TEC de Monterrey, además de ser doctorante en Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Hidalgo. La SEDATU tiene todo un reto de empezar a impulsar la creación del sistema de movilidad y seguridad vial, de actualizar reglamentos, de hacer propuestas de su regulación, por lo que esperemos escuchar de Roxana qué es lo que sigue dentro de SEDATU. Bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. A agradecer y felicitar la propuesta de esta charla, de este foro. Y efectivamente, como ha dicho quien me ha presentado, pues en SEDATU tenemos uno de los retos a los que nos estamos preparando y el que se porque vemos a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial como una enorme oportunidad de empezar a coordinar esfuerzos a nivel nacional para que la movilidad empiece a avanzar de manera más organizada, de manera más justa y con un enfoque de planeación del territorio que es parte de las grandes tareas que tiene SEDATU. Además, creo que para iniciar esta reflexión, mientras Ciani me apoya presentando la presentación que elaboramos, creo que uno de los elementos que no pueden quedar fuera del análisis para acercarnos ya a la pronta implementación de esta valiosa ley, una vez que esté publicada, es que sin una ley general, incluso sin el haber tenido el derecho humano a la movilidad establecido en nuestra Constitución, que eso ocurrió en 2020, a pesar de no tener ese lineamiento, ese derecho humano, hay muchos gobiernos, hay muchas ciudades, hay muchos municipios que lograron tener avances importantes en materia de movilidad y que son un ejemplo que a nosotros nos ha parecido importante observar. Sin embargo, hay otras grandes ciudades, otros estados, otros municipios que no han logrado tener los avances necesarios, ¿no? Y voy a quitar el video para no tener ninguna falla de internet y poderles compartir. En la siguiente diapositiva, nosotros desde SEDATU vamos a tener la gran tarea de ser parte del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, pero al mismo tiempo de presidirlo. Esta presidencia, de acuerdo a la ley, se va a compartir con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. Nosotros hemos estado haciendo un trabajo al interior de SEDATU con otras áreas, con asesores, con el propio equipo de movilidad y de la Coordinación de Desarrollo Metropolitano, para poder ubicar perfectamente, en primer lugar, quiénes son integrantes del sistema y compartir con ustedes, como ya lo habían anunciado aquí quienes me han antecedido, es que tendrá que haber una representación por cada estado de la República, es decir, 32 representantes que a propuesta de quien tiene el Ejecutivo Estatal
se tendrá que integrar. Aparte, estará integrado por la Secretaría de Economía, titular o representante jurídico, y esta presidencia que he mencionado se tendrá a cargo de SEDATU y de la SICT. Es también rotativa y bueno, nosotros nos parece muy importante que además se tiene con claridad en la ley que podrán también participar los municipios. La siguiente, por favor. Es importante decir que estas tres secretarías a nivel federal que somos integrantes, bueno, pues tenemos una función muy específica en el propio gobierno federal, pero que viene a impactar de manera directa en la movilidad y que yo celebro que así se haya establecido, porque cuando hablamos de accidentes viales o hablamos de hechos de tránsito o hablamos de seguridad vial, y en la propia movilidad, como uno de los elementos de la movilidad, la seguridad vial, pues tiene que atenderse de manera pronta y tendrá que tener un espacio preponderante en el análisis y discusión del propio sistema que se tendrá que integrar. Pero además, o sea, ahí la infraestructura y por eso la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte tendrá que presidir y ser parte, porque sin duda la infraestructura juega un papel fundamental en la movilidad. A partir de cómo estamos diseñando calles, avenidas, carreteras, la señalética, la velocidad con la que transitamos, la forma en cómo los usuarios de la vía pública en sus diferentes modalidades, como peatón, ciclistas, usuarios del transporte público, usuarios del vehículo particular, usuarios del vehículo de carga para el traslado de mercancías, pues tendremos que entender que la infraestructura juega un papel fundamental para que nuestra movilidad sea más armónica y además en armonía con el medio ambiente, pensando en que un desarrollo económico se genera a partir de una correcta movilidad o se obstaculiza un desarrollo económico. Entonces también celebrar que la Secretaría de Economía es parte. En la siguiente, nosotros ya traemos claridad, ¿no? Y ustedes lo han también mencionado, cuáles van a ser las facultades del propio sistema. Y en primer lugar, tenemos que diseñar y aprobar la política nacional en materia de movilidad y formular y aprobar la estrategia nacional. Todo ello en este órgano colegiado que ya mencionamos, que es el Sistema Nacional. Además, se tendrán que proponer variables e indicadores para que el Sistema de Información Territorial y Urbana, el SITU, tenga un módulo, un apartado en materia de movilidad y seguridad vial, del cual nosotros con una vinculación, una relación intergubernamental con los estados, pues hemos ido avanzando. Yo celebro que además haya una enorme disposición en los estados para atender este tema desde la Autoridad de Movilidad. Además, recordemos que existe la AMAM, que es la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, que aglutina, congrega, reúne a las autoridades de movilidad, a la mayoría, para empezar a esbozar temas fundamentales. Y ahí, bueno, el tema de transporte público ha sido parte de la agenda y también la retoma SEDATU, y consideramos que para estar acorde a estas necesidades sociales, pues tendremos que incluir dentro de la Estrategia Nacional un capítulo en materia de transporte público que nos fortalezca a la mayoría de las mexicanas y mexicanos que, bueno, usan el transporte público para su movilidad. En la siguiente, y aquí empieza a haber ya elementos muy importantes de análisis, pues es los plazos que tenemos, ¿no? Por eso estamos adelantando el trabajo desde SEDATU, porque 180 días naturales son los que tenemos a partir de la publicación de la ley para que instalemos el Sistema Nacional de Movilidad
pero además emitir los lineamientos de este sistema que permita una correcta operación de este órgano colegiado. Entonces, como verán ustedes, pues son 180 días muy breves, muy cortos, pero que al mismo tiempo es el mismo plazo que tienen los congresos locales, los federales, la Cámara Federal, el Senado, los municipios, para armonizar en torno a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. La que sigue, por favor. Para nosotros es importante destacar que la propia ley establece que esta política en materia de movilidad y seguridad vial tendrá que tener un enfoque sistémico. Es decir, no podemos seguir hablando de movilidad y pensar que estamos hablando de ciclistas o de ciclovías, o que estamos hablando de movilidad y solo debamos atender a un usuario de la vialidad. Es decir, nos parece en verdad destacable que el propio Sistema Nacional de Movilidad, la Estrategia Nacional de Movilidad, tendrá que tener un enfoque sistémico atendiendo a que la infraestructura, la seguridad, la señalética, los usuarios, los operadores, es decir, todos jugamos un papel fundamental para desarrollar correctamente nuestra movilidad. ¿La que sigue? Además, para SEDATU, el tema de la movilidad, del transporte público, ejercer el derecho humano a la movilidad a partir de los lineamientos que se establezcan y a partir de lo establecido en la Ley General de Movilidad, pues tendremos que entender que hay una necesidad fundamental de tener un ordenamiento a partir de una diversificación de la movilidad, pero también de fomentar desplazamientos en una movilidad activa. Creo que aquí han hecho reflexiones importantes en esta materia y que ahora el sistema lo tendrá que retomar. La que sigue. Y ya para encaminarnos a conclusiones, compartir con ustedes que desde SEDATU, la tarea que hemos asumido en esta materia de movilidad y seguridad vial es, en verdad, con un compromiso de que la propia ley no sea un instrumento que quede para la lectura. Tiene que ser un instrumento, esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que además han contado aquí ya los antecedentes que tenemos de ella, la forma en cómo se construyó, cómo desde la sociedad civil hubo un esfuerzo muy importante para que se lograra su aprobación y su propia integración. Me parece que es un reto importante el que SEDATU tiene enfrente junto con las otras instancias gubernamentales en los tres órdenes que se tienen, federal, estatal y municipal, pero que tenemos hoy la gran oportunidad de empezar a caminar de manera más equilibrada y con una estrategia que se diseñe en conjunto con los estados, en donde se pueda entender que la movilidad como derecho humano es facilitador de otros derechos, que se pueda entender que en la medida en que nos pongamos de acuerdo, nos organicemos, destinemos el presupuesto en los estados, en los municipios, en la federación, en torno a garantizar este derecho, condiciones de accesibilidad, sostenibilidad, igualdad, vamos a generar que las familias mexicanas eleven su calidad de vida. Ya han hablado aquí del sinfín de problemas que tenemos a partir de una movilidad que no tiene estas condiciones que establece la Constitución y que hay ejemplos de gobiernos donde se han encaminado con mayor prontitud a este cumplimiento de este derecho, incluso antes de poderlo establecer en la Constitución, y que hoy junto con la academia, la sociedad civil organizada, los especialistas y una toma de decisiones de manera correcta, vamos a poder nosotros lograr que la movilidad y la seguridad vial empiece a encaminarse. ¿Qué se requiere? Desde luego mucha voluntad política de los tres órdenes de gobierno para dirigir presupuesto y decisiones
en torno a lo que ahí vayamos definiendo en este sistema nacional, y que tengamos una sociedad civil, como siempre se ha tenido en esta materia, observante, pero también exigente, en donde podamos retroalimentarnos con ellos y que además podamos nosotros como parte de este sistema nacional de movilidad y seguridad vial, tener certeza, la estrategia de entender que en la medida en que sumemos voluntades y acuerdos, pues vamos a encaminarnos a una correcta aplicación de esta ley que en verdad transforma el territorio desde un ámbito también de ejecución, lo que ahí se vaya planteando. Entonces estamos motivados, estamos comprometidos desde ese dato, estamos tomando cartas en el asunto y por eso nos complace hoy participar con todos ustedes. Muchas gracias.